pulmón del planeta nunca son los bosques, nunca. Pulmón del planeta son los océanos, son los océanos. ¿Por qué el Amazonas, bosques boreales, la laurisilva canaria no son pulmones? Porque son sistemas en equilibrio. Tanto oxígeno toman, tanto producen, tanto captan, tanto producen. Son sistemas en equilibrio. Solamente aquellos sistemas fuera de equilibrio, repoblaciones forestales. Yo he hecho estudios de captación de carbono de pino canario, porque son repoblaciones y están siempre creciendo. Claro. O sea, todo lo que está en desequilibrio está captando carbono. Donde está el verdadero pulmón es en los océanos. ¿Qué ocurre en los océanos? En el fitoplancton. El fitoplancton activa lo que se llama la bomba de carbono. ¿Qué ocurre cuando suben las temperaturas? Cuando sube el dióxido de carbono, pues sí, es verdad que sube la temperatura. Y cuando sube la temperatura, esto ya es física, seguro que el compañero sabe más, el dióxido de carbono es más soluble. Y la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y en el agua es un fenómeno físico. Concentración aquí, temperatura, entro, salgo. ¿Qué es lo que hace que se elimine ese carbono? Pues cuanto más carbono está entrando, más se activa, que es uno de los elementos limitantes de la producción, la fotosíntesis por parte de fitoplancton. Capta ese carbono, forma materia orgánica y activa lo que se llama la bomba de carbono. Empieza a bombear materia orgánica hacia los fondos, donde se podrán remover de esos fondos en épocas geológicas. Esta es una de las grandes cosas que decían, que por qué la temperatura del planeta no aumenta tanto si el dióxido de carbono. Y es porque a lo mejor estamos valorando esas capacidades de equilibrio que tiene el propio planeta. Cuanto más bombea el carbono hacia el fondo, más está eliminando carbono. De hecho, no sé si habían nacido ustedes, pero yo cuando estaba estudiando biología, había una teoría que era la fertilización de los océanos. El elemento limitante de los océanos es el hierro. Entonces se planteaba fertilizar los océanos para que el fitoplancton creciera más y captara más carbono y lo arrastrara hacia el fondo. Obviamente era tan de ciencia ficción como la ralentización de las corrientes marinas y de estas películas. Pero sí que es verdad que ¿cuál es el problema de muchas de estas cosas que se están planteando? Que son cosas que funcionan perfectamente en una placa de Petri. Yo monto una placa de Petri y ahí, como tengo todo bajo control, me está funcionando. Cuando salimos en ecología, cuando trabajamos, posiblemente sea una de las ramas diferentes a otras, que lo primero que asumimos es el aspecto dinámico de los ecosistemas, que no son iguales de un día para otro. Y otro de los aspectos que vamos a asumir dentro de la ecología es que no cambian, que se pueden modificar y que no controlamos todas las variables. Por eso en ecología solemos ser muy delicados o trabajar mucho lo que son los modelos para eliminar ruido y aislar el factor. O sea, ¿tú crees que al final lo que estamos simplificando, ¿no? O lo que la gente le está llegando es el ser humano en los últimos años, a causa de los coches, a causa de las fábricas, a causa de nuestra tecnología, estamos explotando al planeta? Ha simplificado a un factor, el dióxido de carbono. Exacto. Todo eso es lo que estamos escuchando. Un problema complejo se resume en un elemento, el dióxido de carbono. Ya lo decía, se la atribuía a Max Planck, ¿no? Dice, todo problema complejo tiene una solución sencilla, generalmente errónea. Hay que también indicar la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Sí, muy pequeño. En porcentaje es 0,04%. O sea, tienes 10.000 moléculas y 4 de ellas son dióxido de carbono. Pero además de la que produce el humano, no sé por qué, también es un 4%. De todo el dióxido de carbono. Hay que tener en cuenta, la vegetación está produciendo dióxido de carbono, se está emitiendo dióxido de carbono por todos lados. Solo un 4% está producido por los humanos. Ese 4% obviamente puede tener un impacto, pero ese impacto comparado con el impacto que pueden tener la actividad solar, yo creo que nos muestra a los humanos como demasiado presuntuosos de ser capaces de cambiar el clima con una bola de fuego que tenemos ahí a unos cuantos kilómetros.